creo que hay consenso en que es una excelente noticia y es que finalmente se haya oficializado una nueva manera de medir la pobreza en el Uruguay. Porque hasta hace poco nos manejábamos todos con el índice de pobreza medido por el INE, pero sobre todo como único criterio se medía el ingreso. Muy básico. Entonces vos tenías un ingreso de 20 pesos, estás por debajo de la línea de la pobreza. Ganabas 22, ya no sos pobre. Entonces terminaba siendo ridículo y esos diagnósticos así tan como generales, tan huecos, difícil diseñar políticas públicas sociales, ¿no? Tan en el aire. Bueno, este nuevo indicador, que es verdad, se implementa ahora, no quiere decir que no se haya discutido y conversado de esto en las administraciones anteriores, pero se hace oficial por parte del INE con colaboraciones, que ahora vamos a eso, por lo menos plantea un escenario un poco más, un diagnóstico bastante más detallado, que ojalá suponga mejorar la gestión o eficiencia del diseño de políticas sociales, ¿no? Vamos a repasar en este tape, que es una crónica de Telemundo, donde el propio Aboal explica qué es el concepto de multidimensional, porque ahora el IPM, ¿no? El índice de pobreza monetaria, pasa a sustituirse por índice de pobreza multidimensional. La otra medición va a seguir en paralelo, pero esta es mucho más abarcativa. Veamos cómo. Son 15 los indicadores que se toman en cuenta para crear el índice multidimensional de pobreza. Una herramienta que, asegura el director del INE, se venía pensando desde hace una década y que ahora se materializa. Y Uruguay se suma, por tanto, a los países que en América Latina tienen este índice, que ya son varios. Eso en primer lugar. Segundo, que fue un trabajo de larga data con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de OFI de la Universidad de Oxford. En términos de lo que es el índice, básicamente pasa a evaluar algunas características de carencias o privaciones duras que no son monetarias. El índice se compone de 15 indicadores. Los resultados indican que el 18,9% de la población vive en hogares pobres multidimensionales, donde en promedio hay 5 carencias de estas 15. Aboal señaló cuáles son los elementos más relevantes que se tienen en cuenta. Las 3 carencias que son más importantes y que están presentes en la mayoría de estos hogares tienen que ver con los años de escolarización. Allí el país tiene un problema realmente importante. Es decir, no estamos alcanzando a los años de escolarización mínimos. Yo creo que allí tiene que haber un foco muy fuerte si queremos bajar el índice de pobreza multidimensional en Uruguay. El segundo elemento tiene que ver con que muchos de estos hogares pobres tienen al menos un miembro del hogar que trabaja en situación de informalidad. Por tanto, allí hay otro foco para la política pública. Y el tercer elemento, en orden de importancia, tiene que ver con la materialidad de la vivienda y las condiciones que tiene esa vivienda. Por ejemplo, viven en viviendas que son inundables si llueve o que tienen ciertas carencias en términos de los materiales que integran estas viviendas. Si se compara Montevideo e interior, la diferencia es importante. 15% de pobreza multidimensional en Montevideo contra 21% en el interior del país. Este índice, aclaró, se suma al tradicional de corte monetario con un insumo más para la intervención en diseño de políticas públicas. Bueno, muy bien, le damos la bienvenida al director de Transferencias y Análisis de los Datos del MIDES, Antonio Mansi, por supuesto para profundizar en este nuevo concepto de medir la pobreza y después para también responder por una polémica o un cruce que tuvo con Caggiani en redes sociales. Pero bueno, vamos por lo más importante primero y es entender estos nuevos indicadores, cuántos son, cuántas categorías. Buenísimo. Bueno, primero gracias por la invitación. No, por favor. Estaba escuchando un poco la introducción y también estoy muy de acuerdo que es una gran noticia para el país contar con este instrumento que va a ayudar muchísimo a las políticas públicas y a focalizar mejor los recursos, etcétera, porque justamente nos da una mirada mucho más abarcativa sobre el fenómeno de la pobreza,
Sabemos que la pobreza, digo, es evidente que tiene múltiples dimensiones. Hasta ahora se medía en base a la dimensión de ingresos. Como todos sabemos, se establece una línea de ingresos en base a una canasta básica de alimentos y servicios, y aquellos hogares que tienen los ingresos suficientes para cubrirlas no son pobres, pero si tenés un peso menos, sos considerado pobre. Para tener una referencia, en el primer semestre del 2024, un hogar con 3 personas en Montevideo tenía que tener ingresos líquidos por 50.000 y algo de pesos. O sea, si tenías 51.000, ya sos considerado no pobre. Esto presenta facilidades a nivel metodológicas y comparativas, y es fácil de entender, pero claramente deja muchas otras cosas por fuera. Gente que dice, bueno, pero con esto igual me falta, tengo carencias en otras cosas. Y es ahí que entra a jugar este índice de pobreza multidimensional, que es un tema que se viene discutiendo hace muchos años, desde la academia, desde el MIDES, desde otros organismos, pero finalmente hace unos días el Instituto Nacional de Estadísticas, después de varios años de trabajo en estos últimos 3 o 4 años, se logró un consenso y una metodología para publicar este indicador oficial de pobreza multidimensional, que es complementario a la pobreza monetaria, ¿no? No sustituye ni son comparables, sino que se pueden ver las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, para tener una idea, básicamente lo que mide la pobreza multidimensional son carencias en 5 dimensiones de la vida de todos, que son la dimensión de educación, de calidad de la vivienda, acceso a servicios, acceso a la protección social y empleo. Y adentro de esas 5 dimensiones hay 3 indicadores para cada una de estas dimensiones. Y lo que mide la pobreza multidimensional básicamente es si una persona vive en un hogar donde hay 4 o más carencias, entonces se considera que ese hogar, se considera una persona multidimensionalmente pobre. Claro. Y entonces los datos para el 2024, después de procesar esto con la encuesta continua de hogares, resulta que hay un 18,9% de personas que son consideradas pobres multidimensionales. Entonces, esa es la foto que tenemos, la última foto disponible, digamos. Bien. Ahora, ¿y qué pasó con el senador Caggiani? Que en realidad lo que plantea, voy a leer puntualmente su tuit para que no me falte información. Él planteaba en un posteo, cuando se quiere medir los resultados de un gobierno, aquí un indicador concreto, más de 600.000 uruguayos son pobres en 2024, según el índice de pobreza multidimensional, 100.000 más que en el 2019, según un estudio similar publicado por Ceres en el 2020. Bueno, enseguida salieron al cruce de que, bueno, no sé, son estudios con metodologías distintas, ¿ah? Que en realidad se podría haber fijado en la publicación esta del INE de la pobreza multidimensional, que hay una referencia al 2019, en términos, insisto, de la medición multidimensional, no del índice por ingresos. ¿Qué pasó ahí, Mansi? Bueno, ¿no se vio? Yo estuve buscando desesperadamente ver ese anexo donde aparecía la referencia al 2019 y la encontré, pero mire lo que vi. Para saber, esto no es saber quién miente o quién no, es a ver cómo estamos interpretando la realidad, ¿no? Y allí está la placa, donde efectivamente hay referencia al 2019, pero el título de esa placa no habla de la medición multidimensional. No, sí, ese título es un error de redacción. Esa tabla claramente refiere a la pobreza multidimensional, está dentro del informe metodológico de la pobreza. O sea que pues, si le ponemos el resultado final de este año, baja. Exactamente, del 2019, que las personas consideradas multidimensionalmente pobres, es ese H que está ahí, que era el 2019 un 23,5% de personas eran multidimensionalmente pobres. Y en el 2024 ese número baja a un 18,9%. Es una reducción de un 20%. Sí, porque ahí vemos hasta el 2023 nomás, ¿no? Sí, ahí queda hasta el 2023 porque el informe de 2024 es el principal, Bien. digamos. Pero obviamente ahí en la penúltima columna, como se ve, ahí está el IPM, que es el índice de pobreza multidimensional, que lo que hace es multiplica la cantidad de personas que son pobres multidimensionalmente por la intensidad de esa pobreza multidimensional. Eso es lo que genera el IPM. Pero el H que se mostraba ahí recién en la tabla, el título de esa tabla es un error de redacción, lo confirmé antes de venir con
con el director del INE ya lo están modificando, pero esa tabla es pobreza multidimensional y demuestra eso, que hay una caída. Bien, y ya sea por la encuesta continua de hogares, por la metodología de medir únicamente por ingresos, o por la adopción o incorporación de estos indicadores que hablan de la multidimensionalidad de la pobreza, ¿estamos más pobres creció o no creció la pobreza entre el 2019 y el 2024? Lo pregunto porque es algo que uno viene escuchando con insistencia, ¿no? Sí, a ver, con este indicador lo que se puede ver es que del 2018 al 2019 hay una reducción en el indicador de pobreza multidimensional. Sí. Eso es lo que después en el otro, en el por ingresos, parecido. En el otro parecido también, quedamos básicamente similar a los niveles del 2019 en términos monetarios, porque terminamos el primer semestre con 9,1% de personas están bajo la línea de pobreza monetaria frente a, creo que era un 8,8 en 2019. Eso es con el primer semestre del 2024. Ahora en abril se publica todo el año 2024 y entendemos con los indicadores como viene que debería quedar igual o más bajo. Entonces yo creo que claramente está a punto que ha habido una reducción en el concepto de pobreza, que se ve también en términos del ingreso de los hogares, el aumento en el salario real, el aumento en el empleo, que quisiéramos que hubiera sido más, por supuesto, pero sin duda que está mostrando, después de un pico que hubo con la pandemia, por supuesto. Bien, ahora, no sé si tenemos claro entonces la misma mirada sobre... Obviamente hubo un gobierno que perdió, ¿no? Y otro que ganó, y con narrativas distintas. Ahora, los datos quedaron ahí en el medio, como datos libres a interpretaciones, evidentemente, ¿no? Sí, a ver, yo creo que los datos, un punto importante a destacar acá, y lo dijo el mismo Casciani en unas entrevistas que hizo ahora, es que nadie está discutiendo los datos del Instituto Nacional de Estadísticas. O sea, es una garantía para todo el gobierno, para todo el sistema político, estos datos. Entonces, estos son los datos que presenta el Instituto Nacional de Estadística, tanto los de pobreza multidimensional como los de pobreza monetaria, como los de empleo, que se acumulan también con los datos del BPS. Entonces, digo, los indicadores son los indicadores. Luego se pueden buscar otros indicadores, se pueden hacer... Que puedan relativizar los macroindicadores. Sí, se puede hacer todas las vueltas que quieran, pero los indicadores son estos. ¿Preguntas, Jorge? No, bueno, a ver, a veces hay que salirse ahora, me parece que hay que salir ahora de esa lógica de, che, mirá que mis números son un poquito mejor que los tuyos, o que el otro diga los números nuestros. Porque ahora empieza una nueva etapa y yo creo que cualquier dato, inclusive estos datos de pobreza, a todos debería interpelarnos de por qué pasa esto, ¿no? Los anteriores y los ahora. ¿Por qué? Porque la consecución de que la pobreza baje y que la movilidad social se construya otra vez, y todo eso deben ser desafíos que cualquier gobierno, cualquier Estado tiene que tener. Los que gobernamos y los que son oposición. Porque eso no le hace bien a nadie. En primero a los involucrados y después a la sociedad toda. De manera que, bueno, si esta otra metodología, si esa metodología es... Aparentemente se hacía antes, yo no sé si se hacía antes o no, pero... No por el INE, pero habían algunos... Ahí va, había datos por otro lado. Bueno, si ahora se toma como oficialmente, bueno, oficialmente mediremos por estas cosas, pero lo importante son nuestras políticas para poder salir de que... Bueno, para que la gente salga de ese estado de pobreza en la que está, porque, bueno, es un deber social que tenemos. Hoy creo que... Marta hablaba, ¿no? De la necesidad de presupuesto, cómo se ponen los recursos suficientes para que, bueno, la primera infancia, todo lo que todos hablamos siempre, y cómo ayudamos a que la gente pueda salir de diferentes formas de medir la pobreza, que tiene que ser pobre, porque ese es el deber que tenemos. Los índices son índices, un día te van a dar bien, otro día te van a dar mal. A veces cuando cambian los índices todo el mundo se le pone un poco la piel de gallina, pero bueno, con eso hay que trabajar. Y la idea es convocarnos todos a trabajar para que la gente salga de ese estado. Y sobre todo, para que se deba reconstruir la movilidad social.
Si no construimos, no reconstruimos eso que tuvimos en algún momento, no nos extrañemos ver a la gente en la calle, tirada. Porque lo que hay ahí es una pérdida que al final ya no saben ni pobres son, están fuera de esta estadística. Y bueno, no tengo ninguna pregunta para hacer, porque yo creo que alargo bien todo lo que uno podía querer saber. Bien, ¿ustedes el cruce y la polémica dejó algo, valió la pena, sirvió de algo? Sí, está bien. Yo estoy de acuerdo. Jorge tiene unas expresiones muy conciliadoras, está muy bien eso. Pero no hay que olvidarse que esto es todo política. La realidad es esa, porque la pobreza se hace política con el índice de pobreza. Se ha hecho, ¿verdad? Se está haciendo. Cuando se habla de que en vez de 500.000 personas son 600.000, se está haciendo. Cuando se cuestionan los números, se está haciendo política. ¿Y por qué? Porque claramente vos vas a ingresar a una administración con un número X de la pobreza. Y te van a evaluar dentro de 5 años, a ver si ese número está bien o está mal. Por eso que hay que cuestionarlo. Porque no es que esté de acuerdo o no, pero es algo políticamente correcto cuestionar los números de la administración que se va, ¿verdad? Porque vos vas a querer mejorarla, si no te lo van a achacar. Esa es la realidad. La base de la democracia. No, es la base de la democracia. El tema es, cuando vos agarras números, tratás de torcer de una forma tan grande que los cuestionás siempre a tu favor. Porque cuando se habla que hubo un aumento del salario real de 2,6, lo hubo. No podés decir que no lo hubo. Lo hubo. Esa es una realidad. Cuando se habla que tenés el mayor número récord en cotizantes en el BPS, es verdad, es un número frío. Después me podrá decir... Calidad de empleo es otra cosa. Claro, y la precarización y todo lo que a vos te guste, pero los números son esos, para un lado o para el otro. Lo que pasa es que ya se está haciendo política antes de ingresar, faltan 8 días para que ingrese el gobierno. Y ya estamos haciendo política antes de ingresar. Entrá y después decís que está un desastre. Con una mirada del país determinada, ¿no? Tremendo, ¿no? El país está partido al medio. Leer el diario de hoy te das cuenta que está en política, pero bueno. Lo que aplaudo... No, pero no, lo que me llama la atención es lo que... digo, ojo, lo digo en forma irónica, ¿no? Que se entienda. Gracias por aclarar. No, por la duda. De todas maneras, lo extraño es que por eso está bueno saldar los temas. Si vamos a estar hablando de pobreza propiamente dicha, y más ahora, con la consideración de un montón de otros elementos que dan la pauta de todos los desafíos que tiene un Estado, un gobierno, para realmente no quedarte conforme con que le subiste 2,50 pesos a una jubilación o a un salario mínimo. Bueno, realmente para procurar otro futuro y otra esperanza, hay muchas otras cosas que hay que tocar. Que ya se sabía, sí, pero capaz que no estaban tan entrelazadas y vinculadas como en este nuevo índice. Lo que a mí me gustaría realmente es que de una buena vez seamos todos honestos en la lectura del diagnóstico de la realidad. Venimos con que subió la pobreza, subió la pobreza, subió la pobreza. Bueno, esto dice que no subió la pobreza. Dejemos de pelearnos en ese sentido. Y la polémica fue de hoy, ¿eh? Sí, perdón, dale. Hay un tema que a mí me llamó la atención, ¿no? De las 5 dimensiones que miden la pobreza multidisciplinar. Entre ellos está la educación. Sí. Entonces yo creo, y corregime si me equivoco, que la educación está en la base de las otras categorías. Es decir, si yo tengo un buen nivel educacional, puedo aspirar a una mejor calidad de vivienda, a una mejor calidad de servicio, a una mejor calidad de empleo, a una mejor... Y ya no preciso tanto protección social. Entonces, ¿no habría que apuntar a que la gente se mantenga en el sistema educativo, pero en un sistema educativo real para que pueda aspirar a las otras dimensiones? Porque acá tenemos un problema. Cada vez nacen menos niños. Eso es un dato que no se puede discutir. Y los niños que nacen tienden a no estar insertos en la educación formal. De hecho, cada vez más tú te encontrás judicializados chicos que no terminan el ciclo básico. Si yo no termino el ciclo básico, tengo un empleo más de tipo precario o termino vinculado a un negocio ilícito. Entonces, ¿no está ahí la clave para salir de esa pobreza? Bueno, justamente esa es la virtud de este tipo de indicador, de que toma estas dimensiones y podés ver dónde está faltando más prioridad, más recursos, más políticas. Y en lo que se desprende del análisis para el índice de pobreza multidimensional 2024 es en las 3 variables donde hay mayor cantidad de hogares que tienen carencia, es en los años de escolarización. Ese es uno de los puntos más fuertes en el que hay que trabajar.
en la materialidad de la vivienda, que también hay muchos con carencias en eso, y en la tasa de informalidad. Entonces, este indicador justamente te dice dónde podés poner el foco para reducir globalmente esa pobreza multidimensional. Esa es una de las ventajas. Bien. Sí, dale. ¿Puedo? 2 o 3 cosas. Primero, que me parece que es importante para el país poder medir esto de esta manera. Eso me parece que eso no está en discusión y me parece que nadie discute eso. Y que si bien son 2 indicadores que van por separado y que es importante tenerlos a los dos porque te dan información distinta, es fundamental poder medir esto, entre otras cosas porque, más allá de que no comparto la linealidad que hace Marta, donde rápidamente termina la delincuencia, pero es verdad que es importante poder interpretar todas esas variables que ya están medidas de alguna manera en el Estado, pero ponerlas juntas y decir, bueno, todo esto condiciona y seguramente repercuta significativamente en la pobreza por ingreso. Eso es una cosa. Otra cosa es la medición de pobreza de ingreso. Eso va a seguir estando de esa manera, eso va a seguir existiendo, se sigue midiendo, se seguirá midiendo y seguirá dando información importante. No hay un cambio, esto para que la gente entienda, no es que ahora vamos a medir así, sino que esto se suma para complementar y complejizar la forma de medición. Absolutamente. La medición, como vos decías, la medición de pobreza por ingreso, lo decías vos, en el periodo de Mujica, estoy tomando un gráfico del porcentaje de personas bajo la línea de pobreza 2024, con datos al primer semestre, que son cifras del INE, de fuentes del INE, que dice que la pobreza bajó un 11% en el periodo de Mujica, un 0,9% en el segundo periodo de Tabaré y aumentó un 0,3%, que es parte de lo que vos decías hoy. ¿No? Vos decías, bueno, de 8,8 a 9,1, en la cuenta es 0,3. Entonces, digo eso porque entre todas las cosas que tenemos que decir que la pobreza infantil se redujo un 17% en el periodo de Mujica, también estoy tomando bases del INE, niños y niñas de 0 a 5 años, se redujo un 17% en el periodo de Mujica, un 3% en el de Tabaré y aumenta un 2% en el último periodo. O sea, en realidad aumenta la pobreza por ingreso. Poquito, queda casi igual, no se puede medir, hay que medir la pandemia. Eso es lo que... Ahí es donde viene el ámbito interpretativo y discursivo, que yo lo comparto, puedo entender e interpretar que si vos tuviste un aumento muy significativo en algunos años, ¿no? Producto de la pandemia, después empatar sea considerado una ganancia. Pero en términos formales, en numéricos, lo decías vos, sí. La pobreza... Y fue no, pero esto, porque si no, en para, esta victoria de ordenar. Me interesa, ordenemos la cancha en con términos eso. numéricos y materiales, la pobreza por ingreso aumentó. Solo agregaría 2 asteriscos, que es uno, que el dato de cierre del 2024 todavía no está publicado, porque el último dato que tenemos es el primer semestre del 2024, que fue una innovación que agregó el INE. Pero en términos de tendencia sería extraño que cambiara un semestre los 4 años y medio, ¿no? Y no porque ya del 2023 al 2024 ahí ya se había empezado a equilibrar tras el pico en 2021. Entonces, o sea, capaz que no es 0,3, es 0,1. Ahí va. Y después con los márgenes de error... Aumentaría igual. Más o menos quedaría básicamente al mismo nivel, de acuerdo a los márgenes de error y eso. Ahí hay interpretación, ¿no? Hoy... Sí, está bien, yo te entiendo lo del margen de error. Cerrando los números, eso. Pero habría que esperar al año... Aumenta la pobreza infantil y aumenta la pobreza por ingreso. Es importante medirlo multidimensional. Capaz que no podemos comparar con lo de ser eso, ¿no? contestarle, porque si va a hablar a las 4 de la tarde... Yo les propongo que ustedes la siguen después... Porque hace 10 minutos que está diciendo que los números estos son mentiras. No está diciendo que son mentiras. Bueno, no está muy lineal. El que no pero tiene pará, razón tiene que gritar. Lo tomamos, Grita lo tomamos en el siguiente bloque entre ustedes me la encantaría. pica, pero me tengo que despedir al invitado. Así que, por favor, una reflexión final, Mansi, puede o remitir a esto o... A ver, sí, una reflexión final es que claramente esto le agrega valor a la discusión pública sobre el tema de pobreza, porque efectivamente también una de las cosas que también se criticaba mucho decía, bueno, ¿cómo puede ser que hayan tantos hogares cobrando, por ejemplo, asignaciones familiares si la pobreza es tan baja? Y acá las asignaciones familiares, por ejemplo, se dan a través del índice de carencias críticas que mide otras dimensiones. Y eso es lo que estaba de alguna manera invisibilizado antes de tener este instrumento. Pero todo el mundo sabía que la pobreza monetaria estaba escondiendo, digamos, otras cuestiones que ahora con este tipo de indicador se ponen a la vista y a la luz. Es cierto que esto va a ser complementario al indicador de pobreza monetaria. Yo insisto en que hay que
terminar de esperar a tener el dato anual del 2024 para comparar periodos con periodos. Pero bueno, si todos estamos de acuerdo en que estos instrumentos son positivos, van a ser muy útiles para orientar las políticas públicas. Y hay casos de éxito. Bueno, ya hay más de 84 países que están utilizando indicadores de pobreza multidimensional. Colombia los utilizó de manera muy buena para orientar a cada uno de los organismos. Y lo otro es que saca la discusión de que cada vez que hablábamos de pobreza íbamos a ir a hablar con el ministro de Desarrollo Social o el Ministerio de Economía, como si con la plata se soluciona todo. Y también le agrega un poco a esto de que aumentamos las transferencias y solucionamos el tema. No, claramente, solo con transferencias monetarias no es suficiente. Hay que atacar estas otras dimensiones. Entonces, celebro, digamos, este logro interinstitucional y bueno, y estaremos haciendo el seguimiento de cómo va evolucionando este tema. Antonio Mansi, director de transferencias y análisis de datos de Mides, muchísimas gracias por habernos acompañado Gracias a ustedes. en el programa de hoy.